¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Alma Misionera. Estamos iniciando esta nueva etapa y bienvenidos para escuchar esta nueva reflexión del domingo de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Con este domingo iniciamos un nuevo ciclo con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es parte del ciclo A. En la primera lectura vamos a escuchar la lectura del libro de los Números. En la segunda lectura escucharemos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. El salmo es el número 66 que nos dice: que Dios tenga piedad y nos bendiga. El evangelio del día de hoy corresponde a San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión contamos con la participación de nuestra compañera Karina Celaya, que es lectora de nuestra parroquia, que nos proclamará el evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les había dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos ahora con las reflexiones de las lecturas de este domingo. La noche en que María dio a luz a su hijo, había en aquella región unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad, y ellos comprensiblemente se llenaron de temor. El ángel disipó su temor anunciándoles una excelente noticia. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Todo esto lo escuchamos en el Evangelio de San Lucas. Aquel niño es el Salvador por antonomasia, es Dios que salva. Dios que se ha hecho hombre para salvar a su pueblo y a la humanidad entera. Él es el Cristo, el ungido por excelencia, ungido por el mismo Espíritu Santo. Él es el Señor, es decir, es Dios. Es del nacimiento de este niño del que escribe San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Esto lo escuchamos en la segunda lectura. Se trata del texto más antiguo del Nuevo Testamento que se refiere a María. Es justamente esta realidad la que la Iglesia celebra en este día. María es Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos. ¿Qué debemos entender cuando decimos que María es la Madre de Dios? La expresión Theotokos, que literalmente significa la que ha engendrado a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada, pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió
y lo dio a luz. Así pues, al proclamar a María, Madre de Dios, la Iglesia desea afirmar que ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. La maternidad es una relación entre persona y persona. Una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra. Por ello, María, al haber engendrado según la naturaleza humana a la persona de Jesús, que es persona divina, es Madre de Dios. Esto lo escuchamos de la catequesis del Papa Juan Pablo II. Este niño, Hijo de Dios, desde toda la eternidad, y hecho Hijo de María en el tiempo, ha venido a salvarnos, a librarnos del dominio de la ley, para que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Dios se ha bajado para elevarnos. Dios se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su misma naturaleza divina. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Luego del asombroso anuncio del ángel, los pastores fueron presurosos a Belén y encontraron al niño tal y como les había dicho el ángel, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El cumplimiento de la señal era garantía de que la buena noticia traída por el ángel era verdaderamente una comunicación sobrenatural. Sin duda, no se guardaron la noticia para sí mismos, sino que la divulgaron a cuantos pudieron por el camino, pues un gozo semejante es incontenible. Su testimonio causaba asombro y admiración a quienes los escuchaban. Ellos, luego de adorar al niño, se volvieron dando gloria y alabanza a Dios. Eran hombres sencillos, pero profundamente religiosos. Por su parte, María, luego de escuchar el testimonio de los pastores, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Con ello, el evangelista nos transmite un rasgo exquisito y ejemplar de su personalidad espiritual y psicológica. Ella es una mujer reverente, que acoge y atesora todo lo que viene de Dios. Lo medita, lo guarda y custodia en su corazón. No olvida, sino que vive nutriéndose día a día de esta cordial memoria, y de esa manera permanece fiel a Dios, incluso en los momentos de mayor prueba. Pasados los 8 días, tocaba circuncidar al niño. La circuncisión era el signo de incorporación del niño varón al pueblo de Israel. Debía realizarse al 8º día del nacimiento y podía realizarlo cualquier persona, ya sea en casa o en la sinagoga, ante 10 testigos. En el momento de la circuncisión se pronunciaba una fórmula de bendición a Dios y se imponía el nombre al niño. A él le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Jesús es la forma reducida de Yeshua, que significa Yahvé, Dios que salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta aquí la reflexión de este Evangelio. Vamos a continuar con nuestra compañera Karina, que nos va a dar algunas luces para nuestra vida cristiana. Continuando con la reflexión de nuestras lecturas, vamos a iluminarnos con las luces para la vida cristiana. Hay quienes rechazan tajantemente referirse a María como Madre de Dios. Nos increpan, escandalizados. ¿Cómo puede una criatura tan insignificante ser la madre de su Creador, de aquel que es eterno e increado? Es imposible. Es totalmente desproporcionado llamarla Madre de Dios. Es elevarla demasiado en su dignidad, es constituirla en una especie de divinidad, y Dios es uno solo.
Para no confundirnos nosotros y para explicarlo a otros, conviene comprender lo que entendemos bajo este importante título de María, Madre de Dios. Ante todo, un poco de historia. Ya desde el siglo IV, los cristianos se dirigían habitualmente a Santa María con el título de Madre de Dios, en griego, Theotokos. En la oración mariana más antigua que se conoce, oración que se remonta a aquella época, se le invocaba así: bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos del peligro, sola pura, sola bendita. En efecto, es el origen de la querida oración que hoy conocemos con el título de Bajo tu amparo. Como antigua es aquella oración, antigua es también la discusión sobre si María puede ser llamada o no Madre de Dios. Se remonta al siglo V. En aquel entonces, Nestorio, elegido patriarca de Constantinopla, consideró intolerable aquel título y lo combatió decididamente. Su argumento: el Verbo de Dios, que existe desde toda la eternidad junto al Padre, no puede haber sido engendrado por ella, deberle la existencia, ser su hijo. María solamente puede engendrar la naturaleza humana de Jesús, mas no la divina. Por ello, es y puede ser llamada Madre de Jesús, pero no Madre de Dios. Por tal argumento, presenta un problema grave. ¿Coexisten en Jesús dos personas distintas, una humana y otra divina? Afirmar que María es madre solo de su parte humana es lo mismo que afirmar que el Verbo habitó en un hombre y negar que el Verbo se hizo hombre. Y eso es totalmente inadmisible, pues solo puede ser redimido lo que ha sido asumido. Si el Verbo divino no asumió verdaderamente nuestra naturaleza humana, si Dios no se hizo hombre verdaderamente, entonces no hemos sido redimidos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Al honrar a María con el título de Madre de Dios, no queremos elevarla por encima de Dios, o menos aún afirmar que ella haya dado la existencia al Verbo eterno. Nada más alejado de nuestra fe católica que eso. Al decir que María es Madre de Dios, afirmamos en cambio que su Hijo es Dios, que se ha hecho verdadero hombre en su seno inmaculado. Afirmamos que el Verbo divino, la segunda persona de la Trinidad, ha asumido en ella plenamente nuestra naturaleza humana para reconciliarla, redimirla y elevarla. Afirmamos que en Cristo, aunque tiene una naturaleza divina y otra humana, no hay sino una sola persona, la divina. En resumen, si María es madre de Cristo y Cristo es Dios, hecho hombre, entonces María es madre de Dios. Fundamentándose en este razonamiento, el Concilio de Éfeso en el año 431 rechazó la doctrina de Nestorio y afirmó la maternidad divina, atribuyendo oficialmente a María el título de Theotokos. A María, mujer elegida para ser la Madre de Dios, se aplican sin duda con particular fuerza las palabras que Dios dirige a su elegido. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Por ese amor tan especial, Dios la elige, Dios la prepara para ser la madre de su Hijo. Así pues, ¿no está ella por encima de cualquier otra criatura humana por el simple hecho de esta elevación divina? Y si Dios la amó y ama tanto, ¿no debo amarla yo también como Él? Y si Dios la elige para cumplir una misión tan importante en la historia de la humanidad,
la misión de acercarnos al reconciliador, de hacer presente a Dios entre nosotros, ¿no debo yo también darle un lugar central en mi vida? Por otro lado, ¿con qué inmenso amor habrá amado Jesús a su madre? ¿No es Él el maestro del auténtico amor humano? ¿No amó Él hasta el extremo? ¿No es Él el amor mismo? Si amo a Jesús con todo mi corazón, ¿no es lo propio querer tener sus mismos sentimientos, querer amar como Él amó, querer amar todo lo que Él amó y a quienes tanto amó? Esta ha de ser también nuestra respuesta comprometida. Yo quiero amar a María como Jesús la amó. Quiero acogerla en mi casa, en lo más íntimo de mí, en mi vida. Al amar a María como Jesús la amó, descubrirás cómo ella te enseña a amar más aún a su Hijo, el Señor Jesús. Excelente reflexión de este podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y también en Facebook. Gracias, Karina, por acompañarnos y esperamos contar con todo el elenco de lectores de nuestra parroquia para los siguientes podcasts. Nos vemos pronto y recuerden que todos tenemos un alma misionera. Hasta la próxima.